que tengamos un poquito de paciencia. Esto lo voy a hacer principalmente por Alejandro, Juan Camilo y Sara, ¿cierto? Entonces, Juan Camilo, hola, ¿cómo estás? Qué pena, muy bien, ese es profe. No, tranquila, Vanessa, dime, ¿qué necesitas? Profe, lo que pasa es que esta también es mi primera clase porque a mí no me habían llegado correos ni nada. Yo entré fue porque... porque al final te escribí muchos correos, yo creo que la estresé y me agregaste, entonces yo tampoco creo que esté en la lista o no sé si ya lo hiciste. Sí, claro, ya estás en la lista y ya eres miembro, Vanessa. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces también para Vanessa. Vanessa, entonces bienvenida, listo, muy bien. Chicos, entonces para todos los que estamos acá, recuerdo, esta es la sala voy a compartir pantalla en este momento. Voy a compartir pantalla, espérenme un momentico, que está acá, muy bien. En este momento ustedes van a ver el aula donde ustedes están, que creo que es lo mismo que ustedes están viendo, ¿listo? Entonces, en este momento estamos todos acá, inclusive yo estoy acá dentro de los participantes. Bueno, entonces aquí estamos, este es el aula. ¿Cómo llegamos a este aula? Cuando damos clic, estamos aquí en la antesala. Esta es la antesala o lo que llaman general, ¿listo? Entonces, en este general, nosotros tenemos una carpeta de archivos. En esta carpeta de archivos para Sala, Juan Camilo, Vanessa y los compañeros, ¿listo? Llegamos y damos clic y todos los documentos que vamos a necesitar para los laboratorios, para la clase, están acá. ¿Qué vamos a encontrar en esto? Vamos a encontrar el calendario de laboratorios que nos dice qué temas vamos a ver, en qué fechas y cuándo tenemos que entregar los informes. ¿Ok? Cuándo se tienen que entregar los informes y qué informes se tienen que entregar en este calendario. Aquí encuentran el microcurrículo de química, que esto es para la química, la que ustedes ven con el profesor Rodrigo. Aquí encuentran la primera guía de laboratorios de reconocimientos, que es la que tenían que leerse para hoy, pero si no se la han leído, no se preocupen, ahorita vamos a ver unas cosas. ¿Listo? Ahora, el informe práctica, este es el que tienen que ir llenando, ir gestionando, pero ojo, no lo entregan sino hasta que aquí en el calendario diga que lo deben entregar, ¿ok? Acá están las fechas. Y esta tabla de control de notas es una tablita que no solamente les da las fechas, las notas, sino que le dicen los temas y les da una opción para que ustedes vayan, a medida que les van llegando las notas, vayan recopilando sus notas de manera tal que al final no tengan problema ni estén preguntando qué notas tienen. Se las voy a mostrar en cierto modo. Entonces ven aquí todo esto, ¿cierto? Mire, entonces aquí vamos a tener todos los temas, vamos a tener videos, las fechas, cuándo se entrega el informe, cuándo se recibe la nota y les da espacio para que ustedes pongan sus notas y están los porcentajes de cada nota. De manera tal que al final del semestre, si ustedes tienen alguna duda, pues preguntan y si no, pues van a tener todas las notas. Las notas les van a llegar por correo. Cuando ustedes me entreguen los informes, les llegan por correo, ¿ok? Entonces, chicos, para que los que no han estado en la clase, sepan que aquí tenemos todo, ¿cierto? El único documento que no pertenece al laboratorio, pero que pertenece a química como tal, es el microcurrículo. En el microcurrículo ustedes ven todas las notas que van a recibir durante el laboratorio, durante la materia, ¿ok? Muy bien. Entonces me salgo de archivos, para salirme de archivos hago clic en general, ¿ok? Cuando nosotros vamos a ingresar, cuando ustedes van a ingresar a clase, ustedes llegan y ven sus materias acá. Por ejemplo, este es el laboratorio de ustedes, grupo 3, entonces ustedes dan clic y llegan acá. Cuando no estamos en clase, esto no existe, entonces simplemente damos clic en reunirnos y nos deja entrar a la clase. Cuando entramos a la clase, pues estamos acá. Adicional, chicos, ¿qué les puedo mostrar? Adicional les puedo mostrar, normalmente aquí por ejemplo, ¿qué otros, para los chicos que no hayan estado, qué otras herramientas tenemos? Otras herramientas que tenemos son, por ejemplo, todo lo que tenemos en estos cuadritos, que son aplicaciones. Esta es la principal, OneDrive. Con este OneDrive, ustedes pueden subir documentos y en esos documentos, con ese OneDrive, pueden compartir y trabajar de manera colaborativa. Es ahí donde yo compartí los acuerdos de evaluación del laboratorio y ya muchos compañeros lo firmaron, pero ya el documento ya, pues, ahorita pues lo bajo y lo subo ya a la parte administrativa, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos, de los que no hayan estado acá? De todos los documentos y todo, ¿dónde vamos a tener las guías que van a tener que ustedes leer para los laboratorios de la semana entrante? Los fines de semana, yo se las coloco en archivos y ustedes las buscan de manera tal que cuando lleguen a la clase ya las hayan leído.
Chicos, para los que no han recibido y para los que también, claro está, ¿hay alguna duda adicional? No, señora. Bueno, perfecto. Entonces ya todos tenemos los documentos, ya todos sabemos dónde vamos a buscarlos. La clase de Profe, hoy, dime. qué pena interrumpirla, es que se le escuchó como entrecortada la parte de lo de que había que firmar, entonces no me quedó muy clara esa parte, ¿me la puede volver a explicar, por favor? Claro que sí. En todas las materias, ustedes tienen un acuerdo de evaluación, que es un documento que firman, no todos, pero firman algunos para decir que se habló del acuerdo de evaluación y que estuvimos de acuerdo. Sara María, como para darte una introducción de ese acuerdo de evaluación, espérame un momentico, yo te voy a mostrar acá el acuerdo de evaluación. Espera un momentico. Entonces, ese acuerdo de evaluación fue el acuerdo de cómo vamos a evaluar el laboratorio. Es decir, el laboratorio vale un 20%. Entonces, este es miércoles 10, grupo 3. Muy bien. Entonces, el acuerdo de evaluación es este. Entonces, ya te lo voy a mostrar. El acuerdo de evaluación es... Ya, María. El acuerdo de evaluación es este. No sé por qué no abrió. Como que primero me abre mi calendario para... Hombre, pero no sé por qué no me muestra el acuerdo de evaluación. Ah, acá está. Muy bien. Entonces, el acuerdo de evaluación, mira, es un acuerdo donde dice que van a entregar unos informes que valen cada uno 6.67% y las fechas en que se va a ejecutar, ¿cierto? Es decir, la fecha en la que se tiene que entregar ese informe. Entonces, aquí tenemos la nota de práctica 1 y 2, informe más quiz, que vale 6.67 y todo esto va a valer realmente un 40%, si usted lo suma da un 40%, que es lo que vale el laboratorio dentro de tu materia con el profesor Rodrigo. Estas notas las van a obtener conmigo, estas notas valen un 40% y las va a registrar el profesor Rodrigo en el sistema. Entonces, ¿cuáles son las notas que van a entregar? La nota de la práctica 1 y 2, es decir, esta y la siguiente en un solo informe. Si nosotros llegamos a hacer algún quiz, entonces el día que hagamos quiz, ese día el informe de la práctica y el quiz valen 50% cada uno, pero de la práctica, ¿ok? Ahora, si no hacemos quiz, no hay problema. El informe queda como en la nota de la práctica. Sea lo que sea, acá están las fechas y están todos los informes que ustedes van a entregar. Tú me dices, profe, ¿dónde sé yo qué informes debo entregar? Entonces, hay una hojita, voy a cerrar hay una hojita que yo les entregué a ustedes que se llama calendario de laboratorios, que la tienen ahí, que ustedes la tienen ahí en la carpeta de archivos. Y en esa carpeta de archivos, María, ¿por qué no se deja? Es una carpeta de archivos, van a tener las fechas, la fecha de realización y todos van a tener el lugar. Hay algunas presenciales, algunas que tenemos programadas para hacerse presencial, pero solamente si se permite. Es decir, si por regulación o algo no nos permite hacer la presencial, la hacemos presencial, si no, no se puede, ¿ok? Ahora, ¿dónde están los informes para entregar? Aquí abajo. Dice informe número 1, entonces en el informe número 1 pertenece a la práctica 2, que es esta práctica de hoy, más la práctica 3, propiedades físicas. Eso se entrega en un formato. ¿Dónde están los formatos? Están en la carpeta de archivos. Entonces, ¿en qué fecha entregas este informe número 1? Acá te dice. Fue formato e informe número 1, la entregas el 26 de agosto de 2020. ¿Todos entendieron? O sea, es decir, todos estos documentos están en la carpeta de archivos. ¿Les ha quedado claro lo que acabo de explicar, chicos? Sí, señora. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda adicional? Listo, muy bien. Profe, hola. Dime. A mí no me salen los archivos. Por eso Eh, no puedo hacer el acuerdo de no, evaluación. no hay problema. Comparte pantalla, María Camila. Voy a volver a compartir mi pantalla y te voy a mostrar cómo se comparte pantalla. ¿Listo? Mira, María Camila, aquí, al lado del micrófono, en esta pantallita, cuando yo no estoy compartiendo, hay una flecha. Cuando yo le doy clic, cuando está la flecha, luego me muestra y me dice compartir pantalla principal. Y luego, después de que le doy clic a pantalla principal, dice compartir. ¿Me haces el favor? Ya puedes compartirla. Hola.
Compañeritas, estamos esperándote para poder compartir, para poder mirar qué pasa. ¿Listo? Para ver si podemos empezar el tema del laboratorio. Hola, hola. Profe, hola. Dime. María Camila, dime, ¿cómo estás? María Camila, ¿me compartiste pantalla, por favor? Es que creo que tienes también problemas de internet porque se te está distorsionando la voz. ¿Qué dices? María Camila. Bueno, chicos, entonces, mientras María Camila nos puede compartir, voy a empezar a iniciar el laboratorio. ¿Okay? María Camila, ¿me escuchas? Bueno, ok. Muy bien, chicos. El tema de hoy se trata de reconocimiento de equipos. Yo creo que algunos de ustedes lograron ver los equipos, lograron estudiar o lograron leer la guía que yo les puse para el laboratorio. También les he puesto un formato. En este formato que yo puse en la carpeta, voy a volver a compartir, chicos, voy a volver a compartir pantalla para mostrar la carpeta. En esa carpeta me hacen el favor y me confirman que ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señora. Gracias. Muy bien, entonces voy a ir a la carpeta de archivos. En la carpeta de archivos tienen la guía de reconocimiento, que es la que debían haber leído para hoy, y tienen un formato, un formato que se llama, espérenme, este es guía, informe práctica virtual. Entonces, este informe de práctica virtual es un documento que si ustedes lo abren, les va a decir que hay que llenar una información. Entonces, apellidos, día, hora, reconocimiento, les hace unas preguntas, les pregunta por algunos instrumentos y les da algunas direcciones donde ustedes van a hacer algunas actividades para llenar esta información, ¿ok? Para llenar esta información. Muy bien. Entonces, yo quiero que como ya en este momento ustedes ya saben dónde encuentran el formato, ¿cierto? Este se lo deben leer antes de llenar esto. Si ya leyeron pues entonces ya pueden después de clase llenar el informe. Este informe no me lo tienen que mandar hoy, recuerden, se envía solamente junto con la siguiente práctica en la fecha que dice ahí en la fecha de informes, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a volver a la clase y en este momento entonces vamos a entrar a una página para nosotros poder los equipos. Yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Alguno de ustedes leyó la práctica? ¿Qué vio en la práctica? ¿Qué vio en la práctica? ¿Qué dices? Que yo no la leí, profe. Ok, perfecto. Entonces, sea lo que sea, la práctica, siempre hay que llegar con la práctica leída en lo posible, ¿ok? Siempre. Entonces, cuando nosotros vamos a la práctica, pues la idea es llegar con todo vamos a encontrar inicialmente en esta página un material de laboratorio. Este link también está en el formato que ustedes van a llenar. Entonces va a haber parte de la actividad que ustedes van a tener que hacer que va a estar ligada con esto. Sea lo que sea, el material de laboratorio, chicos, es aquel material o instrumental que nosotros tenemos en el laboratorio que nos permite llevar a cabo actividades o que nos permite llevar a cabo comprobaciones experimentales. Este material de laboratorio, como el que ustedes ven acá, estos son ustedes, ¿cierto? Y este es el material, el mesón, el trípode, todo esto es lo que vamos a ver hoy. La pregunta que yo les hago, la pregunta que ustedes se harían perfectamente es, bueno, ¿y cuál es la importancia de que yo conozca cuál es el material de laboratorio, principalmente este semestre? Si este semestre quizá, dime. Yo ya comprendo por qué todo esto es así tan complejo a veces, eso virtual, es porque no lo podemos hacer en modo presencial, es por todo eso. Yo te hago una pregunta. ¿Tú me estás preguntando que por qué no podemos hacerlo de modo presencial? No,
Simplemente digo que porque pues todo lo que usted está explicando es porque no lo podemos hacer en modo presencial. Eso es lo Sí, que exacto. digo. Pero más que eso, Alejandro, más que eso, es porque principalmente este semestre quizá podamos tener dos laboratorios y también porque se supone que en el primer semestre, que es este, ustedes tienen que afianzar el manejo el manejo o la capacidad de trabajar con estos materiales de laboratorio. Y resulta que este semestre, por todo lo que está pasando por la cuarentena y por todo, ustedes no van a tener esa gran oportunidad. Pero los otros semestres que ustedes van a tener en la universidad van a ser presenciales. Entonces, cuando ustedes lleguen a los laboratorios, los profesores no van a esperar tener que decirles a ustedes, oye, mire, este equipo se trabaja así, ¿no? Sino que ellos esperan lo que han esperado siempre, que ustedes cuando lleguen al laboratorio ya sepan cómo se manejan los equipos y cómo se trabaja con los equipos. Entonces, es lo que queremos como sanar. Primero, que nosotros vamos a tener 2 laboratorios presenciales en los cuales nosotros necesitamos que ustedes medio conozcan cómo se trabaja con esos materiales para que primero no ocurran accidentes, no se nos vayan a partir, porque la mayoría de esos materiales son de vidrio. Y segundo, porque nosotros necesitamos que ustedes ya tengan ciertas capacidades con esos equipos para que en esos laboratorios nos rinda mucho la actividad. ¿Ok? Es por eso. Y también por lo que dices tú, porque no se puede hacer presencial, pero la idea es que los demás semestres que ustedes van a tener, sí van a poder estar presencialmente. Y, por ejemplo, ustedes van a llegar a ver, por ejemplo, el laboratorio de química ambiental. Y en química ambiental el profesor no va a esperar a él tener que enseñarles cómo se maneja cada equipo, sino que él va a esperar que ustedes ya tengan esa capacidad. Y tristemente no la vamos a tener porque se supone que esta práctica era donde ustedes desarrollaban, cogían los equipos, trabajaban con ellos, miraban cómo se medía, ¿cierto? Sin necesidad de que les digan, oiga, no, pero es que saque tal medida, no, sino que era la práctica donde ustedes cogían, los conocían, se afianzaban el manejo, por ejemplo, sabían cuándo se podía, cómo se leía una práctica, eso era lo que iban a hacer, ¿listo? Entonces, simplemente vamos a tratar de subsanar eso que no podemos hacer de forma presencial. Entonces resulta que el material y el instrumental es aquello que nosotros colocamos en los mesones, en los laboratorios, y que nos permite comprobar de forma experimental algunas teorías. Nos permite no solamente comprobar teorías, sino nos permite aprender cosas experimentales que muchas veces no se conocen o que simplemente nos permiten adquirir esa capacidad que otras personas ya han adquirido y que ya saben porque ya pasaron por esas actividades. Entonces, dentro del material de laboratorio, así como aquí, así como en su guía, pues ustedes tenían material de laboratorio que ustedes van a utilizar, que aquí vamos a ver algunos. Entonces, por ejemplo, hay materiales de laboratorio que son para medir volúmenes, es decir, que sirven para poder cuantificar un volumen. No todos los materiales de laboratorio, no todos los materiales que tenemos en un laboratorio sirven para medir volúmenes. Algunos simplemente están hechos para contener, es decir, para permitirnos hacer una mezcla, para permitirnos hacer un calentamiento, es decir, que nos permiten contener el fluido y hacer actividades con ellos, pero no sirven para medir, es decir, no son instrumental. Como la probeta, profe. La probeta que está aquí es para medir. Ajá. Ella Es sí que es para medir. solamente para medir y ya. Exacto, pero no para contener, no para hacer reacciones. Ella solamente mide, con ella utilizamos la graduación, medimos un volumen adecuado y ella nos permite trasvasar eso a un recipiente de contención. Entonces, yo quiero que te quede muy claro, algunos materiales de laboratorio no son para medir, solamente para contener. Es decir, son aquellos que nos van a permitir calentar, son aquellos que nos van a permitir agitar, son aquellos que nos van a permitir analizar, son aquellos que nos van a permitir observar y concluir, pero no nos sirven para medir. ¿Ok? Entonces la probeta que está aquí es así tal y como ustedes la ven. Si yo les busco para que ustedes la vean en original, lógicamente vamos a Google, ¿cierto? A Mr. Google, y le decimos a Mr. Google que nos muestre una probeta, pues como es, le dicen imágenes, y aquí en imágenes, miren, esta es la probeta, ¿cierto? Esta es una probeta, esto es una probeta, así son las probetas que ustedes van a tener en el laboratorio. La mayoría de ellas son de vidrio, algunas son plásticas, pero prestan exactamente la misma función. Prestan la función de medir. Y hay algunas muy pequeñitas, hay algunas que son super babies, míralas, y hay algunas que son grandísimas, hay algunas que miden 1 litro.
1 litro o 2 litros, dependiendo de la empresa. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa que manejo producción, pues yo no voy a manejar una de 15, ¿cierto? Una pequeñita de esta. Pero si yo estoy en un laboratorio, muchas veces tenemos estas chiquiticas, estas pequeñitas que nos permiten medir volúmenes pequeñitos, porque en un laboratorio generalmente nosotros no necesitamos tener una probeta tan grande, pero en algunas industrias tienen estas probetas inmensamente grandes de 1 litro, 2 litros, 3 litros, porque les permite trasvasar y medir volúmenes de una forma precisa, no exacta, pero sí precisa. Muy bien, esta que ustedes ven aquí se llama pipeta, las dos son pipetas. Estos son instrumentos que nos permiten medir, dosificar y trasvasar, es decir, transportar de un instrumento al otro, pero nunca esta pipeta son de vidrio. Si yo les muestro la pipeta tal y como es en la realidad, es decir, le decimos que nos muestre una pipeta graduada, lógicamente les va a mostrar cómo es la pipeta. Esta es la pipeta, ¿cierto? Es una pipeta que es graduada, ¿cierto? Que para poderla usar se necesita una pera de succión o un pipeteador, que es esto que ustedes ven acá, pero también es un material de laboratorio. Lo importante es que, ojo, esta pipeta nos permite trasvasar, es decir, succionar, tomar una cantidad, poner en otro recipiente. Cierto que este instrumento también se utiliza en la rama de la microbiología. Claro, total, no solamente eso, yo trabajo con células y cuando nosotros trabajamos con células en un laboratorio, nosotros no solamente trabajamos todos los materiales los utilizamos. Es muy poco el material que no utilizamos. En un laboratorio, este material que ustedes están viendo es material común, es decir, es un laboratorio que en cualquier laboratorio lo pueden encontrar. Un momentico, chicos, voy a cerrar mi ventana. Entonces, es quizá material común de laboratorio, que trabajes laboratorio de microbiología, trabajes laboratorio de ambiental, trabajas en un laboratorio forense, trabajas en un laboratorio de la fiscalía, por ejemplo, trabajas en un laboratorio industrial, son materiales que vas a necesitar en cualquier tipo de laboratorio. Entonces, inclusive hay materiales que están en la industria que no necesariamente tienen una zona de laboratorio, pero que se utilizan porque sirven para medir volúmenes. Entonces, son materiales que, aunque son de laboratorio, también se utilizan a nivel industrial o en procesos industriales. ¿Ok? Entonces, estas dos, dime. Profe, el matraz aforado también se le puede decir balón volumétrico, es que es más conocido. Muy bien, excelente, Y muy buena participación. Pipeta aforada sería pipeta también volumétrica. Muy bien, ambas son pipetas volumétricas. ¿Qué significa volumétrico? Que mide volúmenes, ¿cierto? Que mide volúmenes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la pipeta aforada y la pipeta graduada? Que era lo que íbamos. La diferencia es que esta mide volúmenes variables, que tiene la capacidad de medir por la graduación, ¿cierto? Mientras que esta es mucho más exacta que esta, mucho más veraz que esta, pero no mide sino un solo volumen. Les voy a mostrar, la pipeta graduada tiene una graduación, ¿cierto? Que me permite medir volúmenes variables, pero si yo le digo que me muestre una pipeta aforada, les va a mostrar una pipeta que no nos deja tomar sino un solo volumen. Entonces, mire, es 25 y ella tiene una línea de aforo. Todos estos instrumentos tienen una línea de aforo que nos permiten, ya les voy a mostrar que nos permite una línea de aforo que nos permite tomar desde acá hasta acá el volumen exacto que dice acá. ¿Cuál es la diferencia con la pipeta graduada? Estas son volúmenes fijos, no tienen, o sea, su utilidad es solamente en el volumen que presta, ¿cierto? Pero la diferencia es que es mucho más veraz que una pipeta graduada. Esta tiene más variabilidad, por lo tanto, la variabilidad en las medidas que nosotros tomemos depende de la persona que la use, pero es mucho más variable esta que esta. Esta es mucho más veraz, es decir, es mucho más exacta, se acerca mucho más al valor que queremos tomar. Sin embargo, todos estos instrumentos que están acá son volumétricos, quiere decir que tienen alta precisión. Y este que está acá se llama la bureta, y esta bureta nos sirve para trasvasar y para titular. Se utiliza sobre todo en procedimientos de titulación, que en la titulación nosotros la utilizamos en la industria impresionantemente, que la utilizamos en laboratorios de manera impresionante. Por ejemplo, en uno de los laboratorios la vamos a utilizar en forma presencial. En los laboratorios la utilizaríamos mucho, se llama bureta, y este que dijo la compañerita se llama balón volumétrico porque de todos los instrumentos que hay acá es el más veraz, es el más exacto de todos. Es el que utilizamos para preparar las soluciones. Yo les voy a mostrar la bureta y el balón aforado como son, ¿cierto? Como son, balón aforado, balón volumétrico, balón aforado, y así
ustedes van a poder ver los instrumentos y lógicamente, miren, también como la pipeta forada me da un volumen y me da una línea de aforo. ¿Qué significa una línea de aforo? Esa línea de aforo significa que hasta llevando el menisco, que ya vamos a hablar de él, llevando el menisco hasta acá, me da ese volumen exacto, ¿listo? Entonces, estos balones se utilizan para preparar las sustancias de laboratorio porque son aquellos que me brindan que a esta línea de aforo, chicos, a esta línea de aforo, yo tengo exactamente 10 mililitros con un error de 0,0025 mililitros. Es decir, que yo puedo preparar una sustancia, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de venenos o tóxicos o agrotóxicos en una planta, este es el aparato con el cual yo debo preparar las sustancias patrón, es decir, las sustancias que me van a permitir hacer los análisis. Entonces, este instrumento es de vidrio, pero lo más costoso que tiene este instrumento es esta parte que se llama esmerilada. ¿Por qué? Porque la tapita tiene un sello perfecto que me permite que cuando yo voy a homogenizar, yo pueda voltear el frasco sin que se pierda una sola gota. Entonces, lo más costoso del instrumento es esta parte de acá, pero en sí el instrumento es uno de los que más utilizamos porque es un instrumento que tiene mucha utilidad en los laboratorios. Entonces, mira, por ejemplo, este tiene una tapita de plástico, pero igual tiene un sello perfecto que permite que cuando yo quiero mezclar, yo puedo voltearla para poder hacer la homogenización y no se me va a salir ni una sola gota. Esta es la ventaja que tiene. Lo más costoso de este aparato es esta parte, el sello perfecto que él da. Y el aforo, ¿cierto? El aforo significa que es una línea que me limita la máxima capacidad que tiene. Y la única, ¿cierto? Porque cuando se llaman aforados tienen una sola capacidad. Muy bien. Entonces, yo quiero que volvamos al laboratorio y ya vimos vamos a ver que se llama la bureta. La bureta sirve para los procedimientos que se llaman titulación. Y yo les voy a comentar por qué se llaman titulación. Esta es la bureta, este es el instrumento, así es que se utiliza el instrumento la bureta. Se utiliza con un soporte universal, con un vaso de precipitado y esta es la bureta. Entonces, ¿la bureta qué hace? La bureta me presta el servicio de que yo la lleno y va a tener una graduación que me va a permitir medir el volumen que yo voy utilizando. Pero tiene un aforo, que es esta línea que está acá, que si yo, discúlpenme, voy a esperar a que pase la moto. Muy bien. Entonces, esta línea de aforo que tengo acá, esta línea final que tengo acá, me dice que si yo dejo pasar este volumen, voy a perder todo el control de los volúmenes. Entonces, es un aparato que hay que saberlo manejar y este laboratorio es la oportunidad para aprenderlos a manejar. Sin embargo, no se preocupen, ¿cierto? En la industria, por ejemplo, en mi laboratorio que trabajamos con alimentos, en mi laboratorio ya no utilizamos este aparato porque ya tenemos un aparato totalmente mecánico automatizado que hace lo que él hace. Es decir, gotea, mide, para, ¿cierto? Nosotros lo tendríamos que aprender a utilizar, pero nosotros los que utilizamos ese aparato que tenemos en mi laboratorio, que se llama un titulador automático, se llama realmente un titulador automático, nosotros todos tuvimos que haber aprendido primero con este aparato. Este aparato es el que a nosotros nos da el conocimiento de cómo funciona un titulador automático. Ahora, nosotros, ¿por qué en mi laboratorio trabajamos con un titulador automático, chicos? Porque trabajamos en un laboratorio de alimentos para la industria de alimentos. Entonces, si nosotros no trabajamos con aparatos que nos ayuden a hacer los diferentes montajes, pues nos vamos a demorar demasiado. Entonces, yo les cuento que nosotros los que manejamos esos aparatos en la industria, ustedes también, cuando sean profesionales, quizá ni siquiera van a trabajar con pero para poder aprender, y les voy a mostrar los tituladores automáticos, para nosotros poder aprender a manejar esos tituladores automáticos, nosotros primero tenemos que haber pasado por esa titulación que yo les comento. Estos son los tituladores automáticos y claro, ellos lo van a hacer, pero yo para poder programar este aparato, para poder decirle lo que yo necesito que haga, primero tengo que aprender a manejar esa bureta, que es la que ustedes tenían, que se llama bureta, y que hace titulaciones manuales. Esa titulación que es simplemente cuando yo tengo este montaje, yo en este montaje, yo creo que este me lo muestra más fácil, cuando yo tengo este montaje me permite titular, es decir, ¿qué significa una titulación? Encontrar la concentración de la solución que tengo aquí abajo. ¿Por qué? Porque la sustancia que yo pongo acá en la bureta es una solución patrón o de referencia. ¿Qué significa? Que yo debo conocer la sustancia, la concentración de la sustancia que va en la bureta, ¿ok? Entonces yo quiero a ver si me muestra un montaje. Mire, por ejemplo, este es uno de los montajes. Sin embargo, yo lo preferiría colocarlo encima del soporte.
de la base del soporte, como está acá. Así es, normalmente lo hacemos. La base del soporte nos tiene que permitir colocar el recipiente. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Mira, por ejemplo, aquí hay otro montaje, ¿cierto? Muy viejito, pero este es el montaje, estas son las buretas y es un aparato muy, muy utilizado. Y yo les cuento algo. Yo trabajo en un laboratorio de la Universidad de Antioquia donde nosotros trabajamos para la industria de alimentos, nosotros trabajamos para Griffin, para Brinza, para diferentes industrias de alimentos, pero aún así tenemos en mi laboratorio como 3 tituladores automáticos. Y les voy a contar algo. Estos aparatos nunca faltan. Tenemos como unos 20 aparatos de estos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros, aunque tenemos los titulares automáticos, se tienen que hacer en estos aparatos y se llama titulaciones manuales. Para que ustedes vean que no es que ellos vayan, que no es que yo no los vaya a utilizar nunca. Yo tengo que aprender a utilizarlos porque sea lo que sea, siempre voy a utilizar estos aparatos. Muy bien. Entonces les acabo de mostrar todos los aparatos o todos los instrumentos de laboratorio que son generalmente de vidrio, pero que también algunos son plásticos, por ejemplo la probeta, ¿cierto? Algunos de estos, por ejemplo, en la clínica tenemos de estas pipetas graduadas, pero cuando son plásticas es porque son para hacer toma de muestra de sangre y se tienen que desechar, es decir, son desechables. Entonces, el resto todos son de vidrio y el único que viene en su particularidad en algunos plásticos es este. Y les voy a contar por qué vienen plásticos, porque las bases que yo les había dicho a ustedes en el laboratorio anterior queman más que los ácidos, son más fuertes que los ácidos, muchas veces reaccionan con el vidrio. El vidrio tiene la ventaja que no es que es resistente químicamente, es decir, que no reacciona fácilmente con los químicos. Pero el único químico que se come los vidrios son las bases, pero que a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo contener una base en un recipiente de vidrio, pero que si lo dejo a largo plazo, se come el vidrio, reacciona con el vidrio y me daña el vidrio. Entonces, por eso en el laboratorio tenemos algunas veces materiales plásticos, porque la base más fuerte, que es el hidróxido de sodio, no reacciona con los plásticos. Entonces nos toca tener material de plástico para poder trasvasar ese tipo de reactivos que son tan peligrosos, tan peligrosos. Si son peligrosos con el vidrio y con cualquier cosa que toque, pues lógicamente es peligroso conmigo, ¿ok? Muy bien. Entonces ya les mostré todos los aparatos que son para medir volúmenes. Vamos entonces a hablar de los de contención. Hay algunos aparatos que son muy, muy importantes, pero que no me sirven para medir, sino me sirven para contener. En eso tenemos el primero, que la gente llama Lehmeyer, pero realmente en español se llama matraz, ¿cierto? Porque se llaman matraces, son de contención. Entonces, este matraz Lehmeyer, por ejemplo, es el mismo matraz Lehmeyer, pero se llama Kitasato porque tiene una salida lateral que me permite colocar un vacío, el cual ayuda a que yo haga filtración con él, a que yo haga montaje de filtración. Les voy a mostrar un montaje de filtración al vacío con este Kitasato. Entonces voy a mostrarles montajes de filtración al vacío, para que ustedes se den cuenta cómo es la utilidad al vacío. ¿Cómo es la utilidad? ¿Cuándo lo utilizamos? Pues lógicamente, ahí me quedó mal, pero bueno, este es. Acá tenemos el Kitasato, aquí tenemos el embudo, ¿cierto? Que es un embudo Buchner, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le colocamos una presión, es decir, le colocamos presión de manera tal que lo que haya acá chupe, el vacío que se haga acá, chupe lo que haya acá y me permita que esta filtración sea más efectiva, más rápida. ¿Qué es una filtración? Simplemente colocar el embudo y colocar un papel, una membrana que no me permite que todo lo que yo coloque ahí pase, sino que haya parte que pasa, por ejemplo, el líquido, el agua, y que la parte, la torta, la masa quede. ¿Qué es hacer una filtración? Es como cuando hacemos colar jugo en la casa, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos diferentes montajes de filtración al vacío en las cuales, disculpen, este Kitasato o el Lehmeyer, que me permite hacer un vacío aquí adentro, es muy efectivo y es muy usado porque algunas veces, cuando por ejemplo yo quiero filtrar alguna solución, si yo la filtro sin este vacío, eso se puede demorar días y horas, mientras que si yo hago esto con un vacío, es un minuto o medio minuto. Entonces son aparatos de laboratorio que son muy, muy usados, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo ven, estos son los montajes, y para este tipo de montajes es que nosotros necesitamos todos los materiales de laboratorio. Entonces, muchos de esos montajes se hacen. Miran, por ejemplo, este es de acrílico o plástico. Este es especial para reactivos que reaccionan con el vidrio. Entonces, por ejemplo, algunos solventes que reaccionan con el vidrio o algunas bases. Entonces, este es especial, es de acrílico, pero en general la mayoría son de vidrio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este Kitasato
Es simplemente para ayudarnos a hacer ciertos montajes que de otra forma se demorarían demasiado. Bueno, por ejemplo, tenemos este matraz, estos matraces que son redondos, y usted dirá, profe, pero bueno, si este es matraz de fondo redondo, ¿para qué me sirve si yo no lo puedo estabilizar en una mesa? Pues les voy a mostrar unos montajes que se llaman, por ejemplo, liofilización, que son montajes que utilizamos en los laboratorios para poder secar sustancias. Para nosotros poder hacer esta liofilización, que es secar, que es deshidratar, que es quitar la humedad, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos estos montajes, se los voy a mostrar, se llama liofilización. Y para esos montajes de liofilización, nosotros necesitamos que los aparatos sean de fondo redondo, que nos permitan calentar. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los montajes, pero voy a colocar de laboratorio, porque si no me muestra, estos mismos montajes son los que utilizamos en la industria, pero de laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos montar una empresa, es decir, un proceso de liofilización, primero hacemos el laboratorio, primero hacemos el montaje en el laboratorio, y luego de que hacemos el montaje en el laboratorio, ahí sí se puede llevar a la industria. Entonces, muchas veces esos liofilizadores o esos aparatos que tenemos en los laboratorios tienen fondo redondo. Entonces, por eso es que la mayoría de ellos tienen, pero yo no los veo acá. Entonces, me va a tocar un liofilizador. Liofilizador de laboratorio. Entonces, cuando ustedes ven el liofilizador, generalmente tienen esto. Oiga, es que les muestran una cantidad de cosas, pero bueno. Mire, esta es una liofilización. Entonces, miren, no necesitamos que ellos sean de fondo plano, porque realmente su función no es estar en un mesón, sino su función es permitirme hacer un secado. Un secado, ¿qué es lo que hace este aparato que se llama liofilizador? Listo. Y también hay otros que tienen la base redonda, que me permiten, ¿cierto?, ubicarlos ahí. Entonces, por eso muchos de ellos tienen su base redonda y no su base plana. Entonces, siempre que tengan una forma, es porque el aparato con el cual yo los voy a utilizar tienen esta parte y se acomodan perfectamente. Cuando la base plana es porque lógicamente son para colocar sobre mesones, pero estos aparatos matraces ni siquiera son de medición. Entonces yo les voy a mostrar los matraces, por ejemplo el matraz, el Erlenmeyer, el que utilizamos tanto en el laboratorio. Ustedes dirán, profe, pero es que yo he visto los Erlenmeyer y los Erlenmeyer tienen medición, tienen graduación, pero les cuento que tienen una graduación. Esta graduación no sirve para medir. Esta graduación no sirve para hacer una estimación visual. Pero esta graduación, donde ustedes comparen 800 de este recipiente con 800 de un recipiente volumétrico, les da totalmente distinto. Entonces, no, esta medición, este aparato no nos sirve para medir, son aparatos que sirven para contener y cuya medición, cuya graduación se utiliza es para hacer una estimación visual de que el volumen que yo estoy manejando sí está cerca, pero no me sirve para medir. ¿Entienden la diferencia entre estos que son de contención y estos que son volumétricos? Estos son de medición y estos son de contención. Estos son los que me permiten hacer ensayos donde yo voy simplemente a contener la sustancia. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de materiales generales. Son materiales que utilizamos en el laboratorio, pero que no sirven para medir, pero que se deben tener. Y no solamente en el laboratorio, yo les voy a hablar de la casa. ¿Ustedes no han visto este mortero que la mamá utiliza para triturar cosas? Que la mamá posiblemente lo tiene de acero inoxidable o que la mamá lo tiene por ejemplo, de porcelana o de lo que hacen las vajillas de la casa. Sí. Porque la mamá lo utiliza para hacer trituraciones que ella necesita que entren. La cápsula de porcelana. Exacto, que para nosotros se llama cápsula de porcelana y nosotros lo tenemos en porcelana porque la porcelana tiene una virtud y es que aguanta temperaturas muy altas. Entonces no solamente nos ayuda a triturar, sino que nos ayuda a ponerlo en temperaturas de 400, 200 grados Celsius y no se nos va a dañar el aparato, ¿cierto? Con el tiempo, pues lógicamente por las altas temperaturas se va a ir degradando, pero es un aparato que resiste muy altas temperaturas y entonces por lo tanto en el laboratorio los manejamos mucho de porcelana. Sí, se quiebran muy fácil, pero es que esa es la idea, chicos, que ustedes aprendan a trabajar con materiales de laboratorio y que los materiales de laboratorio no sufran por ustedes, pero que ustedes tampoco se vayan a accidentar por ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría son de porcelana, de vidrio, ¿cierto? Y ojo, ¿qué tal que yo trabajara en un laboratorio y cada vez que cogiera un tubo se me partiera? Entonces yo salgo muy costoso. ¿Sí me entienden? Entonces, no, yo tengo que aprender a trabajar, tengo que tener esa capacidad
o esa habilidad de trabajar con material de vidrio sin que se me quiebre, y sabiéndolo utilizar como lo debo utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos el vaso de precipitados, que es lo que llamamos el Meyer, tenemos la vara de agitación, que puede ser plástica o puede ser de vidrio, que en nuestra casa, ¿cuál es la vara de agitación? Pues una cucharita, ¿cierto? Es una cucharita. Nosotros tenemos estos que son los tubos de ensayo, ¿cierto? Tubos de ensayo, que son para contener y para visualizar, también es un material, pero en general porque se utiliza debido a su pequeño volumen. Muchas veces en los laboratorios hacemos ensayos a pequeños volúmenes y cuando los llevamos en la industria, entonces ahí sí los hacemos a grandes volúmenes. Esto es un frasco lavador que me permite tener agua generalmente destilada, un agua más pura que el agua potable que nosotros tomamos, que me permite que sea más pura porque hay algunas reacciones que si tienen los electrolitos que tiene el agua potable que yo consumo, pues van a reaccionar y no voy a ver el experimento como tal. Entonces, esta agua que nosotros manejamos en este frasco lavador en el laboratorio es destilada, es mucho más pura que la que nosotros tenemos en la potable. Muchas personas me preguntan, profe, ¿y yo puedo tomar de esta agua destilada? Y yo le diría que sí. ¿Cierto? Yo le diría siempre les voy a decir que sí. Ojo, pero nuestro cuerpo es electrolítico, es decir, necesita de minerales como el sodio, como el potasio, y el agua potable que nosotros consumimos las tiene. Esta señorita, esta agua destilada, no. Si ustedes quieren, más adelante, como lo hicimos en la primera práctica, los chicos que no han visto la práctica, me recuerdan ahorita mostrarles dónde están los videos de las prácticas, así como este video que estamos haciendo, este video también va a quedar allá, para que no se me olvide para los chicos que no saben dónde están mis videos, ¿cierto? Entonces, sin embargo, esta agua se puede tomar, sí, chicos, cerca a la costa, en este país que tenemos que es tan injusto, que es como tan corrupto en política. Una Dime. pregunta. Dime. Entonces, por ejemplo, las personas que hierven el agua, ¿esto es malo? Pues porque No. usted está diciendo que necesita de algunos minerales y estas cosas así. ¿Eso es malo? Sí, claro que sí. Yo te hago una pregunta. Cuando tú hierves el agua, cuando la hierves, simplemente la hierves, ¿esa agua pierde los minerales que tiene? Pues No. no me sabe igual. No, una cosa es que no te sepa igual y otra cosa es que los minerales se pierdan. La única forma de quitar los minerales es destilándola. Quiere decir que los minerales tienen una temperatura de evaporación mucho más alta y por lo tanto cuando tú evaporas el agua, el agua pasa solita y los minerales van quedando en el fondo. ¿Tú nunca has visto una destilación? No. Ah, bueno, en la clase pasada creo que tus compañeros conmigo vieron una destilación. Chévere porque en el laboratorio la hacíamos, ¿cierto? La hacemos, pero la vamos a poder hacer. Si quieres, entonces me recuerdan ahorita dónde están los videos y hacer la destilación. Mostrarles cómo es una destilación. Pero Para es que que la ustedes clase vean, pasada estuve ¿qué con dices? usted y yo no vi, yo la clase pasada estuve con usted y yo no vi esto. Ah, bueno, no, entonces vemos la destilación. Ahorita vemos la destilación para que ustedes vean cómo se produce esta agua destilada. Sin embargo, en el laboratorio no solamente utilizamos el agua destilada, hay varios tipos de agua. Y ojo, chicos, lo que le voy a decir a ustedes que son ambientales, hay más de 1000 tipos de agua. Está el agua sucia, el agua contaminada, el agua mineral, hay tantos tipos de agua, chicos, que ustedes van a saber más que yo de eso, ¿cierto? Yo sé porque yo también trabajé en la parte ambiental. En el 2012 yo trabajé en el TDA con ingeniería ambiental, entonces yo fui de las que monté el laboratorio de química ambiental. Pero, ojo, hay muchos tipos de agua. La importancia no es cuántos tipos de agua hay, sino yo cómo voy a trabajar con esos diferentes tipos de agua. Por ejemplo, yo que trabajo en laboratorio, trabajo con agua potable, trabajo con agua destilada, que es un poco más pura, y trabajo con agua ultra pura, que es mucho más pura que el agua destilada. ¿Ok? Entonces, a mí me dicen, oye, profe, yo puedo tomar agua ultra pura, agua destilada, agua, ¿cierto? Uno puede tomar de cualquier tipo de agua. Es más, chicos, a eso iba yo a decirles, en nuestro país que tenemos tanta corrupción, que ustedes ven que en el mar hay mucha agua, hay muchas poblaciones que cerca al mar no tienen acueducto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos cogen el agua del mar y la consumen salina. Entonces usted diría, profe, pero si yo consumo el agua muy salina me da diarrea. Sí, pero nuestro cuerpito, nuestro cuerpo es un animal de costumbres. Entonces ellos ¿qué hacen? Higienizan, como dice la compañera, hierven el agua, la higienizan y la utilizan salada. Y ellos la consumen salada. Y su cuerpo se ha acostumbrado a ese tipo de solución salina, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque les toca, porque en este país, a pesar de que ellos tienen un mar de agua al lado, no tienen acueducto. Entonces a ellos les ha tocado acomodarse a la situación. ¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, en poblaciones donde hay mar, pero no hay acueducto ni hay luz. Entonces esas personas, ¿cómo van a coger el agua y cómo la van a desalinizar si ellos no tienen ni siquiera para tener agua? Entonces les toca consumir el agua como la tienen, que es salada. Entonces ellos la higienizan, dime.
Un ejemplo es en Australia, que yo tengo un primo que está viviendo por allá, en un puerto que se llama Amper. Y por Sí, allá no, el agua es como decís, como salada. recogida. Es Exacto. salada y por eso es muy preciada el agua. Entonces aquí la desperdiciamos mucho los recursos. Total, total, compañeros, que nosotros vivimos en un país que es muy rico, nuestro país es muy rico, lo que no tenemos es personas que sepan distribuirla y nosotros que somos los que los escogemos no somos inteligentes en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener muchos tipos de agua y lo importante es saber el tipo de agua que yo necesito, qué fin tiene en mi profesión. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ustedes me podrían decir, profe, y yo para la parte agroambiental, chicos, para la parte agroambiental ustedes necesitan un agua que tenga muchos minerales porque las planticas, así como nosotros, necesitan de muchos minerales, ¿ok? Entonces, ustedes van a tener que aprender mucho de agua. Ustedes que son agroambientales van a tener que aprender mucho de agua y cómo la naturaleza agradece todo tipo de agua y, ojo, el agua que merece, es decir, el agua adecuada. Profe, un recorderis. Las primeras herramientas de laboratorio que mostraste, como las pipetas graduadas, volumétricas, balón volumétrico, esas son para contener, ¿cierto? Pues Para medir, para medir, para para medir. medir. Y las otras, Sí. como el matraz de fondo redondo y el matraz de corazón, Son de esas son para contención. de Contención. contención. Ah, esa cuenta. Exacto. Ah, listo. Para, mantener, para contener, es decir, para tener, para observar, para Ajá. hacer, para Sí. hacer cosas experimentales, pero no para medir. ¿Listo? Ah, la estaba tomando al contrario, pero sí, ya. Listo, profe, Ok. gracias. Y este que está aquí también es material general. Por ejemplo, este es general. ¿Por qué, profe? Pero porque si lo tienes aquí en contención también. También son de contención, pero como es un material que se utiliza muy seguido, es más material general que estos, que son de contención, pero son quizá para en montajes mucho más especializados. Estos son generales, estos los utilizamos casi siempre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer goticas o goteros, tenemos estos cuentagotas que se llaman pipeta Pasteur o se llaman goteros, ¿cierto? Tenemos estos que se llaman cristalizadores, que para los chicos que van a ver biología, ustedes van a conocer un cristalizador muy similar que se utiliza en microbiología que se llama la caja Petri, que ya... Profe, es cierto que ese cristalizador, discúlpeme, cierto que eso sirve para recoger muestras de tejido o muestras celulares. Total, sirve para todo lo que tú lo hagas desde que lo utilices dentro de la metodología y los procedimientos como lo vas a aprender, ¿cierto? Pero sí, yo también trabajo con estos. Exactamente, listo. ¿Por qué nos sirve? Porque ellos nos sirven para poder hacer evaporaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo un tejido o, por ejemplo, cojo un agua que está contaminada con una bacteria, yo cojo este cristalizador, lo utilizo para la muestra y evaporo el agüita, de manera tal que me deje la bacteria solita, ¿cierto? Entonces, este cristalizador es muy usado. Esto, por eso digo, son materiales que utilizamos muy frecuentemente, material general, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a pasar a material para pesar o material que nos sirve, por ejemplo, la caja Petri. La caja Petri es de microbiología. Profe, Dime. profe, qué pena. ¿Qué diferencia hay entre la pipeta Pasteur y con la pipeta graduada y la pipeta forada? Ah, pues que esta pipeta te permite trasvasar, pero no es volumétrica. O sea, ella simplemente te permite hacer pequeños goteos. En cambio, con la pipeta volumétrica tú vas a medir volúmenes. Es decir, cuando tú tienes que tener 1 mililitro es con esta. Cuando tú no tienes, a ti no te importa sino una gotica, 2 goticas, no importa lo que dé, es esta, la pipeta Pasteur. ¿Listo? Listo, ¿Entendido? profe, gracias. Eso, muy bien. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la balanza. Sin embargo, chicos, en un laboratorio donde se haga análisis, donde se haga desarrollo e innovación, estas no son las balanzas. Esta es la balanza que nos muestra este programa, pero yo les voy a mostrar las balanzas analíticas. Hay muchas, hay analíticas, microanalíticas, y balanzas hay tantas, chicos, tantas como lo que nosotros vivimos en la naturaleza. Por ejemplo, ¿ustedes sí saben que hay balanzas para pesar los camiones? Entonces, por ejemplo, estas son las balanzas analíticas, las que tenemos generalmente en los laboratorios, ¿cierto? Que se tienen que cuidar mucho. Estas son granatarias que se utilizan, digamos, en la industria, que no son tan especializadas como estas. Pero, por ejemplo, está esta que es microanalítica, es una balanza que es especial, ¿cierto? Pero también están estas que ustedes las ven, por ejemplo, en la plaza de mercado, o estas, ¿cierto? Que son granatarias. O tenemos esta que son las básculas, y tenemos estas, que también son balanzas, es decir, pesan. Pero entonces si usted dice, ay, profe, yo quiero ver una balanza para camión, ¿cierto?
son las Profe, que se utilizan, dime. por ejemplo, esas balanzas que usted está diciendo para camiones están antes de entrar a una mina, que No pesan la... solamente eso, no solamente antes de entrar a la mina, están en los peajes. En los peajes, cuando a ti te dice el camión pasa por aquí, es porque ahí, en esa zona donde se pone, donde paran el camión, hay una balanza que pesa el camión. ¿Por qué? Porque resulta que no estás Profe, Para poder cobrar el peaje. no solamente para poder cobrar el peaje, ya te voy a decir por qué, dime. eso también se le llama báscula, ¿no? Muy bien, básculas. Es que las básculas son pesas grandes, son pesas de gran magnitud, ¿ok? Esos pesan el tonelaje de los camiones. Exacto, pero no solamente por el cobro, porque ya tiene razón, para poder cobrarles el peaje, sino también porque nuestras carreteras, del peso de los camiones, ustedes no se han dado cuenta que el peso de los camiones en las carreteras empiezan a hundirse, empiezan a dañarse el asfalto. Entonces, claro, a los camiones hay que tomarles el peso porque se tiene un peso definido por camión, dependiendo de la carga. Entonces, si ese camión tiene más peso del que debe, claro, cuando ese camión va pasando y va pasando muchas veces, va dañando el asfalto. Entonces, por eso es que muchas veces encontramos el asfalto hundido, y cierto, y por eso es que se quiebra. Claro que en este país se quiebra también porque no le hacen mantenimiento seguido, ¿cierto? Pero no solamente por eso, sino que la balanza no solamente nos permite eso, sino que nos permite hacer una apreciación. Miren, chicos, entonces esta es la balanza y generalmente cuando los paran ahí, esos son básculas para camiones. Entonces, balanzas hay de muchas. Entonces, aquí yo les muestro una, ¿cierto? ¿Qué característica tiene cualquier balanza que utilicemos, inclusive la de los camiones? Es que toda balanza, y voy a tratar de acercar una balanza, toda balanza tiene una tecla que se llama tare o ajuste a cero, toda. Si yo les acerco cualquier imagen de cualquier balanza, en todas van a encontrar, mire, por ejemplo, esta pequeñita vale 5 millones de pesos. Entonces, en toda balanza que ustedes cojan, ay, gracias por lo del COVID. Entonces, en toda balanza van a encontrar una tecla que dice cero o tara, y se llama ajuste a cero. ¿Qué significa? Este es el platillo principal de la balanza. La pregunta, profe, y el de la báscula que el camión, pues el soporte azul, o donde monten el camión, se llama el platillo, es decir, donde yo voy a utilizar la pesa. ¿Cómo se usa? Generalmente se usa con la medida al centro, es decir, que si yo quiero tomar una medida, tengo que colocar lo que voy a pesar en el centro generalmente. Entonces, resulta que yo muchas veces voy a utilizar instrumentos de laboratorio, ya un momentico, chicos, voy a utilizar instrumentos de laboratorio como estos que se llaman vidrio de reloj, caja Petri o pesasustancias. ¿Qué significa? Significa que la sustancia que yo voy a pesar no se puede contener, no se puede colocar directamente en el platillo, sino, por ejemplo, un líquido. Entonces, yo un líquido no lo voy a pesar sobre el platillo porque se me riega, me daña la balanza y se tira todo, ¿cierto? Entonces, yo no voy a utilizar, por ejemplo, el platillo vacío, sino que cojo un Erlenmeyer, un vaso, y lo coloco sobre el platillo, o coloco la caja Petri porque voy a pesar un líquido pequeñito, o cojo esto porque voy a pesar una sustancia que es sólida, o cojo esto porque la sustancia es muy pequeñita. Ya les voy a hablar de este pesasustancias. Entonces lo coloco acá, y cuando yo lo coloco acá, entonces este es el platillo, y esta teclita me permite quitar el peso de ese recipiente. ¿Qué significa? Yo coloco el recipiente, ajusto a cero, y lo que pese encima del recipiente es lo que me va a dar la indicación de la balanza. No sé si me entendieron lo que les acabé de explicar. Miren, todas tienen en la punta cero. Entonces, esta es la diferencia. Mira, dime. Yo sobre esa balanza también me imagino que pues se puede pesar hasta cosas que no sé, como el azufre, digamos, el polvo, y el grano también he visto que lo pesan del oro. Sí, claro. Pero, ojo, miren lo que acabo de decir el compañero. El compañero dice, profe, pero yo he visto que pesan el oro. Pues resulta que el oro se pesa en microbalanzas, que son balanzas que tienen un peso mucho más sensible. Entonces son balancitas que son supremamente que pesan cosas muy pequeñitas. Son balanzas costosísimas, que si yo voy a comprar una microbalanza es porque realmente lo que yo pese en ella me va a generar una ganancia impresionante, ¿cierto? O porque lo que pese en ella a nivel genético es muy preciado. Entonces son microbalanzas donde lo que yo peso es muy pequeñito, y miren la cantidad de dígitos que tiene esta balanza. Entonces se llaman microbalanzas porque lo que yo peso es muy pequeño y necesito una gran precisión. Por ejemplo, el oro, por ejemplo,
las sustancias que son genéticamente muy costosas, las hormonas, son cosas en que se pesan en muy pequeña proporción y que, por ejemplo, necesito una microbalanza para que esa pequeña proporción no se me pierda en la balanza analítica, que a pesar de que es analítica, tiene una precisión mucho más alta. ¿Entendido? Bueno, muy bien. Entonces, todas van a tener esa Profe, concepción. Dime. profe, entonces si yo peso el oro en una balanza, me ¿En va a esta? dar sí, me va a dar el mismo peso que en una microbalanza. Bueno, entonces yo te hago una precisión. Si tú tienes oro, mucho oro, pues puedes utilizar esta. Pero si tienes una pepita pequeñita, esta balanza no va a tener la sensibilidad de captar o detectar ese pequeñito oro que para ti puede significar 1 millón, 2 millones de pesos. ¿Me entendiste? Sí, profe, gracias. Entonces, en ese sentido, a ti no te sirve esta balanza, sino te sirve esta, que si tú le pones una pequeña, un balincito muy chiquito de oro, esta sí va a tomar la medida y te va a decir, aquí tienes tanto de oro y puedes cobrar tanto por ello. ¿Listo? ¿Entendiste? Muy bien. Entonces resulta que hay sustancias en polvo que son muy preciadas. Por ejemplo, yo trabajo con sustancias muy preciadas que cuando tengo que pesarlas peso, por ejemplo, 1 nanogramo o 2 nanogramos. Entonces utilizo este pesasustancias que me permite con la espátula, que la espátula es como la cucharita de la cocina, ¿cierto? Una espátula, me permite con la espátula colocarla aquí adentro. Es decir, que ni se me riegue y que cuando yo la voy a dosificar al material yo pueda coagar y que toda la sustancia que yo puse en ella me salga por aquí y se me vaya directamente al recipiente donde necesito hacer la reacción. Entonces se llaman pesasustancias y se utilizan para pesar sustancias que vienen en muy pequeña proporción y que se me pueden perder si no las peso acá. Listo, si no las peso en un recipiente como este. La caja Petri, lógicamente, es para microbiología, para hacer cultivos celulares, para mirar hongos, para mirar bacterias, para mirar levaduras, pero nos sirve también, ¿cierto? Como material de laboratorio, material general de laboratorio. Y también se utiliza para pesar porque, lógicamente, es un recipiente de vidrio y uno puede utilizar el recipiente de manera muy versátil, ¿ok? Muy bien, vamos a ver material para calentamiento, es decir, aquel que me permite calentar. Antes y todavía, ojo, no voy a decir que ya no están, todavía se utilizan los mecheros Bunsen. Estos eran inicialmente los montajes que utilizamos para calentar, pero resulta que ya no se utiliza porque la gente se quemaba demasiado. Entonces, y también por el gas, ¿cierto? Por el gas que se usa. Entonces, ya los mecheros Bunsen no están tan presentes en los laboratorios. Dime. Es muy inflamable, profe, ese aparato. Sí, También. es muy inflamable y por eso, para evitar accidentes, no se utiliza. Pero, ojo, hay ensayos donde, lógicamente, así sea industrialmente, se tienen que utilizar porque el ensayo tiene que ver con el gas, ¿cierto? Con el uso de la mecha, de la llama. Entonces, sea lo que sea, chicos, sea lo que sea, este mechero Bunsen ya no se ve tanto, pero no ha desaparecido. Su aplicación no ha aparecido. No ha desaparecido. Entonces, por lo tanto, lo tenemos que ver. Entonces, mechero Bunsen sirve para calentar, pero es inflamable, ¿cierto? Utiliza gas. Este mechero es el mechero industrial que utilizamos para microbiología. Acá se coloca alcohol industrial. Ese alcohol industrial se quema, ¿cierto? Se combuste. Y entonces utilizamos una llama. Esta se utiliza para microbiología principalmente porque cuando nosotros colocamos una vela o una llama, ella ejerce un halo de calor que no permite que si yo voy a hacer un ensayo de microbiología, el halo de calor me permite aislar todas las bacterias que están en el aire. Entonces, esto es como un halo de higiene, un halo que microbiológicamente me limpia la zona donde yo voy a trabajar. Esta rejilla, pues, lógicamente se utiliza encima de esto que se llama, ya les voy a mostrar, que se llama trípode. Este es el mechero, estos son soportes, ¿cierto? Ya ustedes algunos han visto, ¿cierto? Cómo se utilizan. Ese trípode me permite colocar esta rejilla encima del calentamiento o encima y en ella hacer diferentes, por ejemplo, colocar diferentes estos recipientes que se van a calentar y que me van a permitir hacer o mirar ensayos. Pero resulta que esto se calienta, entonces yo voy a necesitar todo esto se calienta porque yo lo voy a colocar aquí encima de la llama. Entonces cuando yo lo coloco en la llama, pues esto se calienta, entonces voy a necesitar pinzas que me permiten coger ese material que está caliente y manipularlo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, pinzas que me permiten, por ejemplo, el tubo de ensayo, los tubos de ensayo los calentamos, sea en llama o sea en agua, los calentamos. Entonces, esta pinza me permite coger el tubo de ensayo caliente y trasvasarlo a un sitio donde se enfríe. Muy bien. Entonces, todo esto es para calentamiento.
Vamos a ver, por ejemplo, materiales refrigerantes. Este sirve para hacer, por ejemplo, la destilación. ¿Qué significa la destilación? Por acá yo voy a pasar un material, el material como yo lo traigo caliente, yo utilizo agua aquí fría, el agua me va a enfriar, el material mientras él va pasando por aquí, el agua me enfría, el agua calientica que yo utilicé sale por acá y yo la puedo volver a utilizar, ¿no es cierto? O puedo mirar qué hago con un agua caliente que sale por acá y el material que va pasando por aquí, que aquí entro con una temperatura por el agua fría, va a salir aquí mucho más frío y se llama para refrigerantes, es decir, son sistemas que me ayudan a refrigerar sustancias, pero sin contacto. Miren que la de acá pasa por dentro de este tubo y simplemente el contacto con el tubo del agua refrigerante me va a ayudar a que se enfríe, pero el agua y la sustancia que yo pase por acá no van a tener contacto. Entonces, ya vamos a ver una destilación. Ahorita me acuerdan de ver la destilación. En la destilación, entonces, nosotros tenemos este tipo de cosas que me permiten cogerla a muy alta temperatura y devolverla a una temperatura. Tenemos esta que es un paso muy rápido, que es lineal. Tenemos esta que la demora un poquito más mientras se llena y mientras va pasando de bola a bola, pues se demora un poquito más. Entonces, la refrigeración se puede demorar un poquito más, pero tenemos esta que es de serpentín, es decir, círculos. Entonces, mientras el agua va dando la vueltica, el agua refrigerante me va ayudando a enfriarla. Este paso mucho más rápido, este paso se demora mucho más. Vamos a ver de soportes, entonces tenemos el trípode, tenemos el soporte universal, ¿cierto? Que en México le llaman pie. Tenemos este aro, que con estas pinzas me ayudan a hacer montajes. Tenemos los tubos, las gradillas, que es donde nosotros colocamos los tubos de ensayo. Tenemos los triángulos y tenemos todo este material que me ayudan a hacer montajes de laboratorio. ¿Montajes como cuáles? Ah, pues como los que yo les había mostrado, montajes de laboratorio con soportes universales. Entonces nos ayudan a hacer montajes de laboratorio que muchas veces nosotros vamos a necesitar porque es la forma en que nosotros podemos sostener las cosas en un laboratorio y nos ayudan a hacer esto, las prácticas. Entonces miren que son diferentes montajes, entonces todos esos materiales como la pinza, la nuez moscada y todo eso nos ayudan a sostener. Porque imaginen qué tal que uno tenga un experimento que dura 24 horas y uno ahí teniéndolo, no es capaz, ¿cierto? Entonces, estos instrumentos nos ayudan a contener ese material las 24 horas sin que yo esté ahí cogida, ¿cierto? Entonces, son materiales que nos ayudan a hacer montajes, soportes y montajes de laboratorio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a mostrar los embudos. Los embudos es lo que utilizamos para filtración, ¿cierto? Que yo se los había mostrado ahorita, les mostré el embudo Bussner. La diferencia con este embudo, que es el que utilizamos generalmente en la casa, es que cuando nosotros en la casa lo utilizamos sin membrana, pero en los laboratorios utilizamos una membranita que se llama papel de filtro, ¿cierto? Que se utiliza también acá. ¿Cuál es la diferencia entre este embudo? Es que este embudo tiene paso directo, en cambio este no. Este es un paso que es un poquito menos directo, ¿cierto? Y también tenemos este embudo de decantación que nos ayuda a separar sustancias. Les voy a mostrar un montaje con un embudo de decantación. Con embudo de decantación. ¿Y cuál es la idea de hacer un montaje con un embudo de decantación? Cuando yo tengo un embudo, o separo una sustancia con un embudo de decantaciones, voy a separar sustancias que tienen diferente viscosidad, diferente densidad. Eso quiere decir que la de abajo pesa más que la de arriba. Entonces, dime. Como el agua y el aceite, por así decirlo. Exacto, esa es o la sea práctica. Que separaría el agua que es mucho más liviana del aceite, quedaría el agua abajo y el aceite arriba. No porque el agua pesa más que el aceite, el agua pesa más, entonces el agua va a quedar abajo, entonces, pero ojo chicos, esta separación es muy manual, esta separación depende de la... ¿Eso se separa solo? No, ¿Se separa solo? ¿Se separa solo? ¿Cómo así? ¿Cómo hago para separarla? Ah, precisamente el proceso de filtración. Eso voy a hablar. Entonces, dime. Pero igual al usted ingresar, por ejemplo, un vaso de precipitados agua con aceite, el agua va a bajar por su peso y el aceite queda en la parte de arriba. Pero la pregunta es, ¿cómo haces tú para separarlo? Así para separar ahí. Exacto, entonces cuando yo quiero separarlos, como dijo la compañera, yo utilizo este montaje. Entonces este montaje me permite que el agua se ubique acá y que el aceite se haga acá. Entonces yo ¿qué hago? Abro la válvula y cuando esta línea, esta separación llegue a la válvula, la cierro y me permite recuperar el agua sin el porcentaje de aceite. ¿Pero por qué? Porque ellas dos no se mezclan. Porque primero no son miscibles y segundo porque tienen propiedades distintas. ¿Cómo se hace, por ejemplo, el montaje? Se hace así, miren chicos, este es el montaje. Este es el montaje que hacemos en el laboratorio. Entonces acá tenemos el soporte, acá tenemos el aro, acá tenemos la nuez que me permite mantener el aro, acá con el aro montamos el embudo y
Aquí vamos a recibir el agua que está abajo, que es la capa inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ojo, si yo no cierro la válvula, pues lógicamente todo va a pasar y acá va a volver a ver la misma solución. Listo. Miren, este es el montaje que se hace en el laboratorio. Es agua abajo, aceite arriba. Pero la pregunta es, tú tienes razón, profe, pero si yo coloco esto, pues ella se separa sola. Pero la pregunta es, ¿yo cómo recupero el aceite sin el agua? Es este montaje el que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos el embudo de decantación, nos ayuda a separar por propiedades físicas como la viscosidad, la densidad y el peso. ¿Listo? Muy bien. También tenemos otros materiales que se van a utilizar, por ejemplo, este desecador. Este desecador nos permite que cuando yo coloco una sustancia en una mufla que sale a muy alta temperatura y que yo no quiero que se vuelva, que yo quiero que no se vuelva a humedecer, entonces en este desecador aquí abajo de esta rejilla colocamos la sílica. Y ustedes me van a decir, profe, ¿qué es la sílica? Ustedes han visto que cuando ustedes compran zapatos o compran maletas, vienen unas pepitas que son blanquitas. Esas pepitas absorben el agua, la humedad. ¿Por qué las venden con ellas? Porque mientras está guardado puede adquirir humedad y si es de cuero o si es un zapato, se trata de honguear. ¿Por qué? Por la humedad. Entonces, ¿para qué le ponen la sílica? Porque la sílica evita que la humedad llegue y que el hongo pueda invadir el material. Entonces, nosotros utilizamos la sílica aquí abajo y colocamos la sustancia caliente. Entonces, ella se va a enfriar en el desecador, evitando que toque el aire o el agua del aire, ¿cierto? Que se humedezca y cuando nosotros la sacamos está fría, pero sin humedad. Entonces, por eso se llama desecador, secador. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, los materiales auxiliares, que son estos, por ejemplo, la pera o los pipeteadores, que nos ayudan a utilizar las pipetas graduadas, las pipetas, que nos ayudan a dosificar, ¿cierto? Tenemos estos que son conos de centrifugación, simplemente son tubos de polipropileno que nos ayudan a contener, a refrigerar, a almacenar sustancias. Tenemos esto que son las válvulas, que ustedes ya se dieron cuenta que muchos equipos tienen válvulas. Tenemos, lógicamente, frascos para guardar, ¿cierto? Frascos para poder almacenar. Tenemos tapones que nos ayudan a tapar no solamente los frascos, que también se tapan con tapas, sino que nos sirven para tapar materiales, por ejemplo, como por ejemplo acá se puede tapar con un tubo, con un taco de esos. Por ejemplo, hay materiales que nosotros vamos a necesitar tapar y que muchas veces no van a tener una tapa. Entonces, esos tapones nos van a ayudar a tapar y a evitar que se nos contamine o que se nos salga o que nos vayan a quemar porque chispean, ¿cierto? O porque burbujean. Y tenemos esto que la llaman las moscas, pero realmente yo no las llamo moscas, se llaman agitadores magnéticos, ¿cierto? Así le dicen en México las moscas, pero realmente se llaman agitadores magnéticos. Ahorita les muestro cómo funcionan para que ustedes se den cuenta por qué le llaman las moscas. Pero realmente no es una mosca, se llama agitador magnético y ese agitador magnético lo utilizamos generalmente en estas planchas. Estas planchas reemplazaron los mecheros Bunsen. Estas planchas se calientan y aparte de eso tienen un imán que va dando vueltas y que permite que el agitador me ayude a homogenizar. Les voy a mostrar un montaje de esos. Entonces, montaje de homogenización en plancha de agitación. Para que ustedes vean cómo es que se hace un montaje. Mire, estas son las planchas, las que les acabo de mostrar. Y, por ejemplo, si nosotros queremos agitar, entonces colocamos la varita agitadora y el imán que está aquí va dando vueltas. Entonces, me va a ayudar a agitar. Les voy a mostrar, por ejemplo, uno que me muestre. Vamos a verlo en YouTube, por ejemplo, un video, ¿cierto? Que nos muestre cómo lo hacen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si... Mezclador, Mire, por ejemplo, este vórtice también es un agitador, pero más para que yo lo haga que para que él me ayude a hacerlo. Mire, esto es lo que hace. Mire, chicos, el imán que está aquí adentro se mueve y el agitador va dando vuelticas y me causa esto que es un vórtice. Este vórtice lo hacen las licuadoras. Cuando yo estoy licuando, cuando estoy homogenizando, este vórtice lo hace la licuadora, entonces me ayuda a homogenizar la sustancia. ¿Cierto? ¿Dónde lo colocamos? En diferentes ensayos. Si yo quiero medir el pH de una solución y quiero ir cambiándole, pues yo necesito que la sustancia se vaya homogenizando. Entonces yo coloco el agitador magnético y él va agitando y me va homogenizando y yo voy midiendo el pH, ¿cierto? Hay diferentes, mire que el soporte me sirve no solamente para eso, me sirve para hacer muchos montajes, ¿listo? Entonces mire que acá está la plancha de agitación y aquí tengo el otro montaje. Este me ayuda a medir y él me ayuda a contener y a calentar, ¿cierto? Entonces, son diferentes montajes que nosotros utilizamos. Por ejemplo, tenemos los instrumentos, los termómetros. Estos termómetros, aunque son prohibidos, chicos, en laboratorio también todavía los utilizamos, nunca van a salir del laboratorio porque son termómetros que permiten hacer ensayos a muy altas temperaturas, 200, 300, y que no son costosos, ¿cierto? Porque si yo cojo, dime. ¿Y por qué prohibidos? Porque esos son los que
Porque tienen mercurio, exactamente. Porque tienen mercurio y el mercurio es tóxico, ¿cierto? Muy bien. Pero ya también hay de alcohol. La diferencia es que los de alcohol no son tan veraces como los de mercurio. Entonces, por eso generalmente todavía se venden los de mercurio. Entonces, tenemos, por ejemplo, los termómetros. Dime. Profe, y si entonces, si tiene material tóxico, ¿ustedes por qué lo siguen usando? Ah, por la precisión de la determinación de la temperatura que da el mercurio. Porque la coeficiente de expansión del mercurio es lineal con la temperatura. Entonces, cuando tú mides la temperatura con un termómetro de mercurio es mucho más exacto, mucho más preciso que uno de alcohol. Porque el alcohol no se dilata a la misma velocidad que el mercurio. ¿Listo? Con la temperatura. Muy bien, entonces resulta que también tenemos termómetros digitales que son metálicos, ¿cierto? Tenemos densímetros que nos ayudan a medir la densidad, pero lo más importante, estos densímetros son más industriales. Ojo, pilas que mi computador está como con falta de oxígeno. Un momentico ya, que se me va a descargar el computador. Entonces resulta que estos termómetros, estos densímetros son más industriales. Por ejemplo, cuando yo tengo una cerveza, cuando tengo un gran bioreactor o un gran reactor lleno de un líquido y yo necesito medir la densidad, yo no utilizo este, ¿cierto? Porque este es más de laboratorio, utilizo este que es densímetro, que lo meto, ¿cierto? Y me dice la densidad. Sin embargo, este densímetro no es tan volumétrico como este es más veraz. Entonces, si yo quiero medir la densidad de una sustancia, utilizo este. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Tenemos la centrífuga, ¿cierto? Tenemos la centrífuga que nos ayuda a separar, ¿cierto? Por medio de fuerza centrífuga, como dice su nombre. Entonces, nosotros damos a altas revoluciones, una fuerza centrífuga que hace que lo pesado se vaya al fondo y lo más liviano se quede arriba. Listo, muy bien. Tenemos, por ejemplo, otros instrumentos, ¿cierto? Que son de laboratorio, que muchos de ellos los vamos a utilizar, ustedes lo van a utilizar. Este se llama un fotocolorímetro, colorímetro, espectrómetro, analizador, como lo quieran llamar. Esta es la mufla que nos ayuda a incinerar. Estos son baños térmicos, isotérmicos, que ya están siendo reemplazados por calentamiento, también por resistencia. Y tenemos el material general o de seguridad, que es el que nos cuida. Ojo, esto no. Nosotros utilizamos bata, ¿ok? Tenemos los guantes, que nosotros utilizamos guantes generalmente de laboratorio, tenemos la mascarilla, tenemos las gafas de seguridad, tenemos los lavaojos. Esta lavaojos es una ducha que si a mí me llega a caer algo en los ojos, yo pongo mis ojitos ahí y va a tener agua a velocidad torrencial. ¿Qué quiere decir? Que me va a golpear muy duro los ojos. Y quizá cuando yo deje de lavarme los ojos, veo midriático. ¿Qué quiere decir midriático? Que veo por cuadritos, ¿cierto? Pero es mejor que yo me quite un ácido de los ojos a que me quede ciego y no midriático, que la midriasis pasa 3 horas después, ¿ok? Muy bien. Profe, dime. ¿Y qué tan efectivo es el lavaojos? Pues sí es muy efectivo que quite todo el ácido de ahí. ¿Por cuántos minutos tiene que estar o qué? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es utilizar este material que me cuida los ojos, ¿cierto? Pero digamos que un día por algo que pasó, te cayó algo en los ojos. Ojalá que nunca sea ácido ni sea base, porque un ácido y una base son muy peligrosos, ¿cierto? Que sea una sustancia. Si tú pones los ojitos ahí, el agua cae a una velocidad tal que te va a limpiar el ojo, va a barrer. Y es muy efectivo, sí. Es bastante efectivo, tanto que ha evitado que la gente quede ciega. O sea, es un aparato que funciona muy bien, ¿ok? Muy bien. Tenemos el botiquín, que en todo laboratorio va a estar. Vamos a tener en todos los laboratorios un extintor. Generalmente, a mí no me gusta este extintor para los laboratorios porque es corrosivo, ¿cierto? Entonces, muchos equipos se dañan. Generalmente en el laboratorio tenemos que tener extintor blanco, ¿cierto? Ustedes también van a aprender como ambientalistas de eso. Y tenemos vitrinas que nos permiten utilizar los reactivos que sueltan gases para evitar que nos lo chupemos o que nos quede en el ambiente y nos intoxiquen. Entonces, son vitrinas que nos ayudan a abrir recipientes que se volatilizan o que son fumantes, como lo llaman algunas personas, y nos ayudan a que el gas no nos quede en el ambiente. Listo, chicos. Esto es en general, en grandes vistas, un material de laboratorio. Sin embargo, yo quiero que ustedes sepan que hay algunas formas de medir la densidad. Y hoy vamos a ver no solamente destilación, sino vamos a ver la densidad. Lo primero que les voy a mostrar es un montaje de destilación, para que ustedes aprendan o sepan cómo es el montaje de destilación. Y por qué el agua, que se llama destilada, que sale de un montaje de destilación, es más pura que el agua potable. ¿Pero se puede tomar? Sí, toda agua se puede tomar, chicos. Es que nuestro cuerpo es tan lindo que él acepta lo que usted le dé y él se acostumbra a lo que usted le dé. Si usted lo acostumbra a comida grasosa, sana y sana, pues él se acostumbra. Pero si usted lo acostumbra a comida sana,
él también se acostumbra. Y les voy a mostrar el primer montaje donde se necesita que la cola sea redonda. Miren, chicos, este es un baño de calentamiento, es decir, esto calienta, pero este casa perfectamente con el montaje. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso la colita es redonda, ¿ok? Por eso la colita es redonda. Entonces, aquí contenemos la sustancia que vamos a separar o que vamos a destilar, en este caso el agua. Entonces, mire, esta es una manta de calentamiento redonda, ¿cierto? Entonces, la base tiene que ser redonda. Entonces, les voy a mostrar los diferentes montajes que hay. Primero, les voy a mostrar los diferentes. El que hacemos en el laboratorio, lógicamente, es este, ¿cierto? Colocamos el mechero o el calentamiento, él nos calienta con la malla y el soporte, nos calienta el vaso, el fondo, el agua que está aquí va a hervir. Entonces, como el agua hierve más rápido que todos los minerales, que el hierro, que el cloro, que el sodio, entonces el agua se va a evaporar y los demás minerales van a quedar en la base, porque a la temperatura a la que llegamos, que se evapora el agua, no se evaporan los materiales metálicos. Entonces el agua se va a evaporar, va a pasar por aquí y va a ir pasando por aquí, mientras el agua que yo introduzco acá va refrigerada y por aquí va saliendo calientica, pero acá el agua ya va a salir a otra temperatura distinta y va a gotear acá. Ya se los voy a mostrar. La idea es que me entiendan. ¿Me entienden ya cuál es el objetivo de una destilación? Muy bien, ahora les voy a mostrar. Sí, profe. Dime. También el termómetro para medir los La grados temperatura. de temperatura. Exacto, pero el termómetro está aquí, mírenlo, lo colocamos ahí, ya lo vamos a mirar. Con respecto a la destilación, entonces el secreto para destilar es como calentar la sustancia. Claro que sí, no solamente calentar, sino que en el calentamiento, ¿cierto? En el calentamiento vamos a asegurar que lo que se evapore sea lo que yo coloqué. Bienvenido a tu profesor virtual. Espérenme un momentico, chicos. En la lección. Espérenme un momentico para que ustedes puedan observar. A mí me toca hacer algo, ¿cierto? Yo quiero que ustedes... Bienvenido a tu profesorvirtual.com. Chicos, ¿escuchan? En la lección de hoy aprenderemos sobre dos de las... ¿Están escuchando? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, señora. Profe. La destilación y la evaporación. Entonces, destilación y evaporación. Entonces, El miren, punto de ebullición es la temperatura en la que un líquido pasa al la estado temperatura está acá. gaseoso y es una propiedad característica. La destilación es la técnica empleada para separar las distintas sustancias que componen una mezcla líquida mediante evaporación y condensación selectiva, valiéndose de la diferencia del punto de ebullición entre sustancias. El procedimiento es el siguiente. Aumentamos la temperatura de la mezcla. Al alcanzar la temperatura que corresponde a la sustancia con el menor punto de ebullición, esta comienza a evaporarse. El vapor rico en el componente más volátil pasa por un tubo de enfriamiento, donde se condensa y posteriormente se recolecta. En este caso, solo se extrae el líquido con el menor punto de ebullición y se conoce como destilación simple. Se emplea para separar mezclas que contienen solo dos líquidos o cuando el remanente de la mezcla original no nos es de utilidad. Como podemos ver, se requiere un medio para calentar, preferiblemente con control de temperatura o termostato, como una manta de calefacción o una placa de calefacción. Necesitamos un matraz de destilación o, en su defecto, un matraz simple con una cabeza o cabezal de destilación. Un termómetro para monitorear la temperatura de destilación. Es importante recalcar que mientras ocurre la evaporación de un compuesto puro, la temperatura se mantiene constante. También necesitamos un condensador o columna de enfriamiento, que simplemente es un intercambiador de calor. Consta de una tubería de vidrio central por donde pasa el vapor y es concéntrica a otra tubería en la que entra agua fría o a temperatura ambiente y absorbe el calor de la tubería que contiene el vapor, por lo que sale a una temperatura mayor. También se requiere un matraz para recolectar el líquido de destilado. Si necesitamos destilar dos o más líquidos, o las sustancias presentes tienen poca diferencia de punto de ebullición, será necesario que el sistema tenga una columna de destilación, también conocida como columna de fraccionamiento. Dentro de la columna hay niveles o platos. En cada plato hay barreras físicas que hacen que el o los componentes de mayor punto de ebullición se condensen. Por lo tanto, a una temperatura determinada, a mayor altura en la columna, el vapor será más rico en el componente más volátil,
es decir, en el de menor punto de ebullición. Lo que ocurre en cada plato equivale a una destilación simple. Por ser sucesivas, este proceso se denomina destilación fraccionada. Los sistemas de fraccionamiento o de destilación fraccionada pueden ser sencillos, como el que vemos aquí, o muy complejos, como las plantas de industrias como las petroleras. La evaporación es la técnica empleada para separar líquidos de mezclas homogéneas, especialmente de otros componentes que serían sólidos en estado puro. Esto podremos lograrlo calentando hasta alcanzar la temperatura de ebullición del líquido, siempre y cuando el sólido no se descomponga a dicha temperatura. También podemos aprovechar la presión de vapor del líquido para que pase a la... Listo, chicos, ya vieron lo principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es una destilación, es decir, es aprovechar las temperaturas de evaporación para poder separar los diferentes compuestos que hay en una mezcla. Listo, muy bien. Pero hay algo muy importante, y yo quiero que hagamos esto, por ejemplo, esta práctica, esto que estaba acá, por ejemplo, vamos a mirar el oro, ¿cierto? Porque hay una compañerita que me preguntó, profe, ¿qué pesa más, el oro? Bueno, entonces vamos a mirar cómo es. Listo, muy bien. Entonces, espérenme que yo pueda entrar porque no me deja entrar. Ah, es acá. Listo, muy bien. Entonces vamos a mirar esta, por ejemplo. Resulta que la densidad, ¿ustedes recuerdan lo que es la densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto que sí? Yo creo que ya lo vieron con el profe Rodrigo, ¿o no? Hola, No, hola. profe, no. Bueno, muy bien, no hay problema. Pero les recuerdo, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Eso quiere decir que si yo tengo densidad, que es masa sobre volumen, y tengo materiales con el mismo volumen, miren, todos tienen el mismo volumen, 20 centímetros cúbicos, que es 20 mililitros en volumen, ¿cierto? Centímetros cúbicos es igual a mililitros. Entonces, si todos tienen lo mismo, yo les hago una pregunta. ¿Qué pesará más? ¿La madera, el mármol, el hierro, el oro, el cobre o el aluminio? ¿Qué pesa más, chicos? ¿Qué pesa más entre esos materiales? Todos tienen el mismo volumen, son del mismo tamaño, el mismo volumen. ¿Qué creen ustedes que pesa más? Profe, no pesan igual. Depende de la masa. Iguales. Porque si tienen el mismo volumen y pues si son iguales, pesan igual. No, No, supongo yo. El aluminio, profe, creo que sí pesa más. ¿El aluminio pesa más hierro. que el hierro? Es el segundo metal más abundante que hay en el planeta, el segundo, no sé. Exacto, pero la pregunta no es si es más abundante, ¿es igual de pesado al hierro? No. No. ¿Cuál pesa más, el hierro o el aluminio? El hierro. Y la pregunta que yo les hago, ¿y qué pesa más, el hierro o el oro? El oro. El hierro. ¿El hierro o el oro? El oro. Bueno, vamos a ver. Listo, chicos, vamos a ver. Vamos a pesar el hierro. Pesa esto de 20 centímetros cúbicos, pesa 157.40. Listo, muy bien. Vamos entonces a pesar el oro. ¿Cuánto pesará el oro? Ah, 386 gramos. Y la pregunta es, entonces pesa más. ¿Y quieren que les diga por qué pesa más? ¿Les digo por qué pesa más? Porque el metal es más Sí, señora. verdoso. Chicos, Sí. Profe, dime. pero usted había dicho que el oro se tiene que pesar en una microbalanza. Esa No, era una claro. microbalanza. Pero ven, te digo una cosa, es que esto no es pequeñito. Esto no es pequeñito. Y cuando tú recuperas el oro, lo recuperas en muy pequeñas proporciones. ¿Ustedes han visto las minas de oro? Sí. Entonces, cuando ustedes recuperan el oro ya es en piedritas muy chiquitas. Entonces, cuando tú estás en la industria del oro, utilizas microbalanzas porque lo que recuperas y para poderlo volver una masa grande, se funde, ¿cierto? Siendo oro. Pero lo que tú sacas son cositas chiquiticas, ¿cierto? Esto es porque ya lo sacaron de allá y ya lo volvieron una masa grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta masa grande ya la puedes pesar donde tú quieras. ¿Ok? Piensa que tú eres una minera y que tienes una mina de oro. Tú no puedes utilizar una balanza normal porque lo que te van a sacar las personas que hacen la separación son pepitas chiquiticas, piedritas chiquitas. Entonces tú tienes que pesar piedrita por piedrita. Una balanza normal no te va a pesar eso, pero cuando tú ya tengas muchas piedritas, fundes ese oro y sacas una cosa así. Si algún día llegas a sacar una cosa así, eres millonaria, ¿cierto? Eres súper millonaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto ya lo puedes pesar en cualquier balanza.
porque ya no estás allá en el proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que yo les voy a mostrar una tabla periódica. A mí me gusta mucho esta tabla periódica. Y yo quiero que ustedes sepan que todos estos que tenemos acá, pues la madera no, porque la madera es cierto, pero el hierro, el cobre, el aluminio, el oro, lo tenemos, son elementos de la tabla periódica. Entonces yo quiero que busquemos el oro y el hierro. Dijimos que el hierro, mire, algunos de ustedes dijeron que tenían que pesar lo mismo, que tenían el mismo volumen. No. Pero la pregunta es ¿por qué no pesan lo mismo? Bueno, entonces vamos a ver. El oro dice que pesa mucho más. Yo quiero que ustedes se devuelvan a lo que aprendieron en el bachillerato que se llama la tabla periódica y busquemos el aluminio, el hierro y el oro, ¿cierto? Y me digan, ojo con lo que esto sí creo que lo están viendo con el profesor Rodrigo. Miren cuánto pesa el oro. ¿El oro cuánto pesa ahí? Díganme, chicos, ¿cuánto les pesa el oro ahí? Un solo átomo de oro, ¿cuánto pesa? 196. 196,97. 196,97 por cada mol de oro, por cada mol, 196. Vamos a coger el aluminio. ¿El aluminio cuánto pesa? 26. No, un tercio. 980. Exacto, miren lo que dijo el compañero. Profe, eso no le da ni un tercio, ¿cierto? Entonces, increíble que yo tenga el mismo volumen en oro, pero ese mismo volumen de aluminio y oro no van a pesar lo mismo porque solamente un átomo de oro pesa mucho más que un átomo de aluminio. ¿Entendieron por qué no pesan igual? Porque a pesar de que tienen el mismo volumen, la masa no es igual. Desde la molécula, desde el atomito, desde el elemento, no son iguales. Entonces, claro, cuando yo tengo... ¿Qué dices? Densidad. Claro, pero la densidad es masa sobre el volumen que ocupa, ¿cierto? La masa sobre el volumen que ocupa. Entonces, claro, si yo quisiera medir la densidad, chicos, entonces para medir la densidad, entonces yo peso, ¿cierto? Yo peso y esta masa. Entonces, ¿cómo se calcula la densidad? Muy fácil. La masa sobre el volumen. Por ejemplo, háganme, el cálculo de la densidad del oro, que es este que ustedes tienen acá. Hagan el cálculo en la calculadora, chicos. ¿Cuánto les da? Es masa sobre densidad, es decir, 386, háganlo conmigo, dividido sobre 20. Entonces les da que la densidad del oro es 19.3. 9.3. Exacto, 19.3. Y ojo, las unidades, gramos sobre centímetros cúbicos. Gramos sobre centímetros cúbicos o gramos sobre mililitro. ¿Entendido, chicos? Entonces la densidad es un parámetro que me dice la masa, es directamente proporcional a la masa. Entre más masa tenga, más densidad tiene. Es decir, más pesado es. Pero si es menos denso, quiere decir que es menos pesado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, la del hierro sería 157.4 dividido entre 20 y nos da 7,87. La densidad es mucho menor. ¿Y por qué son menos pesados? Porque desde el mismo átomo de la sustancia es mucho menos pesado. Entonces pueden tener el mismo volumen, pero la densidad es totalmente distinta. Yo les hago una pregunta. Si ustedes colocaran en una piscina muy grande de agua, ambos se hundían porque son muy pesados. Pero ¿cuál se hunde más rápido? ¿El oro o el hierro? El oro. El oro. Y es sencillo, pesa más. Y yo les hago una pregunta. Entonces, si ustedes me están respondiendo esto, ¿la densidad del aceite es menor que la del agua o es mayor que la del agua? Es menor. Es menor. Menor. ¿Por qué? Porque flota, ¿cierto? Porque flota en el agua. Exacto, chicos. Entonces hemos acabado de medir la densidad, ¿cierto? Muy bien. Chicos, los invito a que miren esta página. Esta página está en los links o en los enlaces que tienen en el formato de informe. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. ¿Hay algo que no hayamos visto? ¿Hay algo que haya quedado pendiente, chicos? Sí, hay algo pendiente todavía. Los videos, ¿cierto que sí? Los videos de la clase. Muy bien. Entonces, dime. Me contaron que en la clase pasada como que sacaste unos equipos. Yo no estoy en ninguno. Sí, yo los saqué y los equipos van a estar aquí. Mira, acá estamos haciendo canales, grupo de trabajo número 1. Pero no se preocupen, en este laboratorio lo vamos a hacer en el siguiente, ¿sí? Para que ya estemos todos, porque yo creo que van a seguir actualizando las listas todavía. Entonces, lo hacemos en la siguiente, ¿listo? Muy bien. Chicos, vuelvo y repito, para los que estuvieron la clase pasada y para los que están hoy, ¿dónde están normalmente los videos? A los que estaban conmigo desde la primera clase, yo les mandé un correo, creo que sí, chicos, ustedes me dirán si no, donde les decía cómo encontraban los videos y dónde iban a estar de ahí en adelante, ¿cierto que sí?
¿o no? Sí, en un canal de YouTube, profe. Eso, muy bien. Entonces, en un canal de YouTube. La pregunta es, profe, pero los videos van a estar aquí. Cuando nosotros terminemos la clase, chicos, yo cierro la clase. Aquí en la sala en general, aquí donde está, ustedes están viendo esta pantalla azul, aquí aparece el video. Pero resulta que como somos tantos profesores, tantos estudiantes y tantas clases grabadas, el TDA se satura de videos. Entonces esos videos los borran. Generalmente una semana, 2 semanas después los borran. Resulta que si ustedes necesitan el video para estudiar, yo tengo un canal de YouTube, pero no se los voy a mostrar en este modo incógnito, se los voy a mostrar en mi correo normal. Entonces, ustedes entran a YouTube, esto lo hice por ustedes, no por mí, por ustedes. Yo tengo un canal de YouTube donde monto todos los videos de todas las clases que yo doy. ¿Cómo lo encuentro? Pues muy fácil. En YouTube ustedes ponen el nombre de su profesora de laboratorio, ¿cierto? Natalia Andrea Gómez Grimaldos. Y cuando entran, ustedes entran a mi canal de YouTube y en el canal de YouTube van a encontrar todos los videos de todas las clases que yo doy. Entonces, si ustedes entran al canal, por ejemplo, entran al canal de este canal, van a encontrar que en este canal hay bioquímica clínica, ese no lo miren, metrología tampoco lo miren, pero miren, por ejemplo, química y química TDA. Aquí en este química de TDA ustedes van a encontrar todos los videos. La pregunta, profe, ¿yo cómo sé cuál es el video que corresponde a mi clase? Muy bien. Entonces yo vengo aquí y miro laboratorio química agroambiental TDA. Si le doy clic a ese video, ¿cierto? Si le doy clic a ese video, lo paro un momentico y acá abajo en la descripción dice: en este video se presenta una clase de laboratorio de química 1 con estudiantes de agroambiental del Tecnológico de Antioquia, tema materiales e instrumentos de laboratorio, fecha 18, es decir, ayer, 18 de agosto, horario martes de 12 a 14. Ah, el horario y la fecha corresponde, entonces ese video es mío, yo hoy lo veo. ¿Estamos de acuerdo? Así es que ustedes encuentran los diferentes videos. Muchachos, ¿tienen algún otro tema? Aquí hay muchos videos, muchos videos. Miren, chicos, hay hasta manejo de plataformas virtuales. Hay manejo de plataformas virtuales, hay taller de ejercicios. Si ustedes necesitan, por ejemplo, aquí hay configuración electrónica. Entonces, si ustedes necesitan, ahí hay diferentes videos que yo he montado que les pueden servir, ¿ok? Chicos, ¿quedó claro? Hemos acabado con todos los temas del laboratorio. ¿Hay alguna duda de ustedes de forma adicional? No, señora. Muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Ojo con lo que les voy a decir. Con esta información que ustedes recibieron hoy, pueden empezar a llenar su formato de informe. Profe, ¿cuándo tengo que entregar el formato? Ustedes ya tienen las fechas. En esa fecha debe estar ese formato diligenciado junto con el de la siguiente clase. Y en esa fecha me lo tienen que mandar antes de las 12 de la medianoche a mi correo institucional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ha quedado claro? Sí, señora. Chicos, entonces, antes de que nos vayamos, déjenme tomar lista. Voy a descargar la lista de asistencia. Listo, profe, chicos, ahora sí. Perdón para preguntarle a los muchachos. Muchachos, ¿Listo? ¿ustedes de pronto tienen grupo de WhatsApp? Yo no hago grupos de WhatsApp. Eso lo hace Rodrigo. Sí, Rodrigo sí lo hace, pero si ustedes lo quieren hacer, chicos, háganlo. Los muchachos no tienen. Pues, o sea, el grupo de laboratorio no, pero el grupo de química sí. De hecho, el grupo de química no tiene tampoco WhatsApp, sino que está en Gmail. Eso está en Hangout, Uh-huh. Eso fue lo que me dijo el profesor Rodrigo. Uh-huh. Igual cualquier información de química, ya sea de esta clase o la de él, se puede dar por medio del Hangout, de Gmail. Señor. Uh-huh. Por ahí, o sea, ya las dudas que tengan, las pueden copiar ahí en ese chat. Listo, chicos. Profe, qué pena. ¿El informe se entrega en grupo individual? Precisamente yo creo que por eso fue que tu compañera me dijo que los grupos, si quieren, chicos, en este momento todavía tenemos tiempo, podemos hacer los grupos, pero ojo, si me llega a entrar alguien adicional, porque todavía no han terminado de actualizar listas, si llega a entrar alguien, ¿ustedes lo reciben en los grupos? Sí, profe. Listo, chicos, entonces vamos a empezar a hacer otra vez los grupos. Lo que pasa es que yo hice unos grupos en las clases pasadas, pero esos grupos no quedaron establecidos porque muchos cambiaron de curso. Ay, disculpen. Entonces, eso quiere decir que en este momento, chicos, si quieren ustedes, pues hacemos los grupos de laboratorio, y ya con ellos, entonces, en grupos ustedes presentan los informes. ¿Les parece? Sí, señora. Bueno, profe. Bueno, entonces espérenme un momentito y les digo cómo quedó la lista este fin de semana que pasó.
este fin de semana que pasó, las listas de ustedes, jueves, es este jueves, grupo 3, miércoles, grupo 3, acá está. La lista quedó así. Entonces, si ustedes quieren, volvemos a hacer los grupos. Si alguien ya tiene grupos formados, entonces me dice, ¿cierto? Pero no todos los que estaban en la clase pasada están hoy acá. Muchos pasaron a otros grupos, ¿ok? Entonces, los que ustedes están viendo en pantalla son los compañeros que hay en clase. Entonces, por favor, si quieren, ustedes me dicen quiénes quieren trabajar y arman otra vez los grupos porque los grupos que habíamos formado se desaparecieron. ¿Listo? Entonces, empiezo. Profe, yo ya tengo grupo. Dime quién eres. Pero solo Sara María Arias. Listo. Sara María, dime qué grupo vas a hacer, ¿con quiénes? Pero se pueden parejas, es que solo somos dos. Compañerita, yo les pediría el favor de que no sea en pareja, sino que sea un poco... Ah, sí, dos. Sí, hagámoslo de dos. Listo, háganlo. Entonces estoy con Daniel Urrego Muñoz. Daniel Urrego. Daniel sí es pedido, oiga, muy bien, Daniel, excelente. Listo, chicos, siguiente. Siguiente, chicos. Profe, es que por ejemplo yo no los conozco, entonces no es mejor que usted los escoja, o no sé si... Como ustedes digan, o ustedes cogen su propio compañero o yo los escojo. La verdad, yo le dije lo de mi grupo porque pues yo ya los conozco, entonces sé como la metodología de trabajo de ellos, entonces me va como muy bien trabajando con ellos, por eso lo escogí a él. Oh, qué bien, Daniel. Se fue de a 3. Listo, de 3. Dígame quién va a trabajar de 3. Lice Camila Calderón. Sí, listo. ¿Quién más? Vanessa Uritica. Listo. ¿Quién más? Zona. ¿Quién? ¿Tú cómo te llamas? Es que no te estoy viendo. Camila Cabal. Camila Cabal, listo, perfecto. Listo, chicos. Otro grupo que se acaba de formar. ¿Los demás los armo yo o los armo ustedes? Sí, pero voy a hablar. Los armo yo, listo, perfecto. Entonces, ok. Grupo 2. Listo, muy bien. Entonces, vamos a... Esteban Arias está, ¿cierto que sí? Esteban, ¿estás? No está. Vamos con Alejandro. Alejandro, ¿tú sí estás? Grupo 3. Profe, sí, estoy. Alejandro, ¿quieres trabajar con Lina Vanessa? ¿Lina Vanessa Barrera? Profe, soy Esteban. Ah, Esteban. Ah, Esteban sí está. Esteban, ¿quieres trabajar con Alejandro? Aquí como que tengo un grupo. Ah, listo. Entonces a ti te dejo otro grupo. No hay problema. Alejandro, ¿quieres trabajar con Lina Vanessa? Profe. Dime. Es que la semana pasada usted ya había creado un grupo donde estábamos Esteban Arias, Sara Benítez y Juliana Arias también. Y esa también Camila, pero se salió. Entonces nos faltaría, o no sé, nos quedamos así día 3. Día 3, chicos, día 3, por favor. Sí, día 3. Entonces ya nos quedamos así nosotros. Entonces, Esteban Arias, vuelve y repíteme entonces quiénes están. Pero mire que yo les digo que yo los armo y cuando les digo, entonces díganme por favor los que ya tengan armados. Esteban Arias, repíteme otra vez. Esteban Arias, ¿quién más? Juliana Arias. Arias, listo, muy bien. Ah, pero Juliana ya está. O si es Juliana. Juliana Cano. Yo decía, pero ¿dónde está Juliana? Listo, muy bien. Juliana Cano, muy bien. ¿Quién más? Y Sara Benítez. Y Sara Benítez. Recuerden que yo manejo son primeros apellidos. Muy bien, excelente. ¿Algún otro grupo ya está conformado, chicos? Profe, ¿no sería mejor que los que no estuvimos en la clase pasada armáramos un grupo? Listo, como tú quieras. Ármalo un momento. Para evitar problemas de una vez, yo no me voy a hacer con nadie. Yo voy a hacer todo solo. ¿Tú lo vas a hacer todo solo? Ave María, Sí, listo, sí. Alejandro. Está bien, no tengo problema, tú lo haces solo. Yo no quiero hacerme con nadie porque es que yo no conozco a nadie en realidad, entonces yo no sé quién es quién. No hay problema, Alejandro. Muchas cosas. Listo, no hay problema. Alejandro, listo, no hay problema. Chicos, otro grupo. Profe, qué pena. Lina Vanessa está conmigo y con Daniel, sino que yo no había caído en cuenta de que estábamos en la misma clase. Entonces somos 3. Daniel Urrego Muñoz, Lina Vanessa
Espérate, Liena Vanessa Barrera Pozo, con doble S, y yo, Sara María Arias. Entonces, grupo 1, ese sigue siendo el grupo 1, listo, perfecto. Otros chicos, otro, o nadie más. Listo, muy bien, entonces yo le hago la pregunta, Manuela Barrientos, ¿tú con quién quieres trabajar? Manuela. Manuela, ¿con quién quieres trabajar? ¿No sabes? Por ejemplo, Kelly Joana Londoño, ¿con quién quieres trabajar? Nada. Vamos entonces a preguntarle a Lady Joana. Lady Joana Ortega, ¿con quién quieres trabajar? Profe, la verdad yo no conozco a nadie, cualquier persona estará bien. Ah, Lady, perfecta esa pregunta. Perfecto eso, muchas gracias por tu actitud. Entonces eso quiere decir que tú puedes trabajar grupo 5 y te voy a asignar, por ejemplo, vamos a ver si está aquí. Vanessa Ríos. Vanessa sí está. Vanessa, ¿tú quieres trabajar con ella? Hola, sí, profe, con cualquiera. Listo, entonces trabajas con Lady Vanessa, ¿te parece? Profe, es que no deberías de preguntar, simplemente ármalos y ya, usted al Sí, final... ya nos ponemos en contacto por WhatsApp o así, está bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a decirle a Daniel, Carlos Daniel, yo te voy a poner a trabajar con Jenny Andrea Tamayo. Si no estás de acuerdo, me dices. ¿Listo? Perfecto, chicos. Hágale, profe, de una. Profe, nos faltó una a chicos, nosotros. Sí, si llega a faltar, se los acomodo ahí. ¿Le parece? Vale, profe, está bien. Juan Camilo, te voy a poner a trabajar con Laura Vanessa Tuberquia. Si no estás de acuerdo, me lo cuentas. ¿Listo? Muy bien. Vamos. ¿Me repite el nombre del compañero, porfa? Yo soy Jennifer Andrea. Jennifer Andrea, tú vas a trabajar con Carlos Daniel. ¿Listo? Con Carlos Daniel. Profesor, son dos. Por ahora sí. ¿Listo? Camilo André. Te voy a poner a trabajar, Camilo André, con Lady Joana Usme. ¿Listo? Si no estás de acuerdo, me puedes comentar. ¿Listo? Y queda Angie Camila. Angie Camila, ¿estás por ahí? Sí, Angie Camila, ¿quieres trabajar con qué grupo? ¿Con el grupo 5, con el grupo 6, con 7, con 8? ¿Con cuál quieres trabajar? No sé, profe, asígneme usted uno. Cualquiera. Bueno, entonces te voy a poner a trabajar con Lady Joana y con Vanessa Ríos. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ahorita en la tarde les mando este correo con los grupos, ¿ok? ¿Alguien faltó del grupo? ¿A alguien le faltó grupo? Bueno, muchachos, entonces quiere decir que en este momento voy a parar la grabación para que no siga grabando, ¿cierto? Y chicos, esta grabación igualmente